Bien, vamos a cambiar de tema porque a nivel nacional la productividad creció entre el 7,4% y 8,7% durante el año 2021. Una recuperación que contrasta, por ejemplo, con las caídas que se experimentaron durante el año 2020. Esto según el informe anual que realiza la Comisión Nacional de Productividad. Y para profundizar sobre este tema vamos a tomar contacto con el secretario ejecutivo de la institución, Rodrigo Creel. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Gracias por la invitación. Gracias por este diálogo. Y primero, ¿cómo interpretar esas cifras, esta recuperación? Yo lo decía, que contrasta con las caídas experimentadas durante el año 2020. ¿Tiene que ver con esta economía sobrecalentada, como se le ha denominado? En parte, sí. Recordemos, para ponerlo en contexto, la productividad está básicamente estancada en Chile, creciendo muy poquito en los últimos 20 años. Ya. Y en las últimas mediciones que hemos hecho nosotros el año pasado y en contexto de pandemia, son años muy atípicos, hay anomalías muy importantes. Las variables claves para medir la productividad, como son la producción, el empleo y el capital, se han comportado de forma bastante anómala, ¿no? El año pasado tuvimos una tremenda caída, me refiero a 2020, perdón. Antepasado tuvimos una tremenda caída en la producción, el empleo llegó a niveles críticos. Recordemos, en julio del 2020 había casi 2 millones de personas que no estaban trabajando, y eso llevó a una tremenda, y junto con la caída en la producción, llevó una tremenda caída en la productividad que no habíamos observado antes, y este año tenemos el rebote. Tenemos una aceleración de la medición de la productividad, que como dices tú es entre 7,4 y 8,7%, muy significativa, y está muy influida por este fenómeno del el mal año de comparación, que fue el 2020, y también la economía sobrecalentada. Tenemos un aumento de la producción muy guiado, muy impulsado por el consumo, que a su vez fue afectado por tanto los retiros como las ayudas del gobierno, todo el gasto social, el IFE, etcétera, que implicó aumentos del consumo muy excepcionales. Y Ya, o eso sea, lleva a que la medición tradicional de la productividad sea muy alta, ya. pero es un número un poco engañoso, ¿eh? Ya, Eso hay que mirarlo con mucha cautela. Rodrigo, ya, entonces, o sea, relación directa acá con respecto al impulso fiscal, con el aporte de distintos beneficios que recibieron las familias, también empresas, lo que tú señalabas también, y los respectivos retiros de los ahorros provisionales, ¿no? Ya, Exactamente, el consumo perfecto. lideró, impulsó fuertemente el aumento de la producción, y eso lleva a esta medición tan excepcional. No es que nos volvimos entre 7,4 y 8,7% más eficientes, más inteligentes para producir, sino que simplemente es un año muy especial. Esperamos, por lo tanto, nosotros que en el futuro este número se estabilice, y vuelva a algo similar a la tendencia que estaba mostrando la productividad en los últimos años, un crecimiento relativamente lento, o estancado, en verdad. Ya. Ahora, por ejemplo, si queremos tener una mirada optimista, teniendo en cuenta lo que habíamos señalado anteriormente, que se ve obviamente esto reflejado por el impulso fiscal, con los aportes que recibieron distintas familias, en fin, pero por ejemplo el uso de la tecnología, esto de ir compatibilizando el trabajo en nuestro hogar con la presencialidad, ¿cómo desarrollar también eso respecto a estos números y a estas cifras? No, absolutamente hay factores súper positivos. La economía fue capaz en su totalidad de adaptarse a las nuevas circunstancias, con relativamente poca inversión, poco gasto en inversión. Muchos empleos se transformaron, todos lo hemos vivido, ¿cierto? Con teletrabajo, con reuniones a lo mejor más cortas, con menos traslados entre ellas. Todo eso implica una mejora de productividad, y muchas de esas variables esperamos que sigan así en el futuro. Ya. ¿Cuánto va a ser ese efecto? Es todavía una interrogante. No lo sabemos en Chile, no sabemos cuánto de este crecimiento de la productividad que vimos en el 2021 se debe a estos efectos beneficiosos de la tecnología, y cuánto eso va a sostenerse en el futuro. Tampoco lo saben otros países. Nosotros estamos en reuniones constantemente con otros países de la OCDE, en otros foros internacionales, y están todos también preguntándose, bueno, si es que estos cambios tecnológicos se van a ver reflejados en mayor productividad en el futuro. Ya. No lo sabemos en Chile, no lo saben otros países
tampoco. Es una interrogante y bueno, el tiempo dirá. Claro, ahora hay algunas empresas que ya están utilizando este sistema mixto, ¿no? Y de esa manera, ¿cómo está preparada la política pública para esta compatibilidad entre el trabajo en la casa, ¿no? Que hay que hacerlo compatible con la vida familiar, de hogar, junto con el trabajo para la productividad. Sí, mira, afortunadamente la política pública respondió bastante bien. Ahí tenemos una ley de teletrabajo que facilitó esta nueva modalidad en muchas empresas. En el mismo sector público también se ha adaptado, ha logrado, después de un comienzo un poco difícil, los primeros meses de pandemia, logró adaptarse y logró tener bueno, distintas medidas de gestión para atender al público, para lograr su cometido, y eso es una señal, yo creo, esperanzadora. Hay cierta flexibilidad en nuestro sistema productivo como un todo, capaz de adaptarse, y el sistema mixto, bueno, va a ser algo permanente en la medida que las empresas se den cuenta que es algo conveniente y que efectivamente les incrementa la productividad. Yo en ese sentido soy optimista. Creo que esto permite, el teletrabajo en cierta medida permite compatibilizar en algunos casos la vida familiar con la laboral, permite tener jornadas a lo mejor más razonables, más flexibles, y eso todo implica al final mayor productividad. Y en ese sentido, uno lo ve que eso podría quedarse ahora a corto plazo, independiente de cuánto pueda durar la pandemia, ¿no? O sea, una vez que termine puede seguir de esa manera, ¿no? Exactamente. Muchos de los cambios yo creo se van a ver reflejados de forma permanente, incluso si ya no tenemos más confinamiento, ojalá, todos esperamos que no sea así, ¿cierto? Y bueno, este cambio yo creo, este teletrabajo obligado que tuvimos, puede que haya hecho que muchas empresas se den cuenta, ¿cierto? Y haya acelerado estos cambios que a lo mejor habrían tomado más años en llegar, ¿no? Y muchas veces pasa así, ¿no? Por temas, hay algunos cambios que van a ocurrir, pero que tienen una transición lenta, que tienen un camino a lo mejor más difícil, y algo te obliga a realizarlos de golpe, y bueno, te das cuenta que puedes trabajar así, y si es conveniente, las empresas lo van a seguir utilizando. Va a depender. Algunos sectores se van a adaptar más rápido a esta, o más, de forma más permanente a esta nueva realidad, y otros van a volver a un esquema más tradicional. Depende de las necesidades de cada empresa y cada sector productivo, ¿no? Claro, teniendo en cuenta lo que señalaba Rodrigo respecto a estas cifras, ¿no? En temporadas y un año irregular, anómalo por las características que dábamos anteriormente, ¿cuál es la visión respecto a las cifras, a un aumento, recuperación? ¿Hay que tener una mirada, una visión con cautela respecto a lo que viene en el futuro en esa materia de productividad? Totalmente. La productividad es un fenómeno de mediano y largo plazo. Estar mirando qué es lo que pasa con la productividad en periodos cortos, trimestrales, incluso a veces anuales, especialmente en un año tan anómalo como 2020 o 2021, no es lo más conveniente. Yo lo asimilo a mirar la productividad hoy día, mirar el número que estamos conversando, 7,4, 8,7%, y salir a celebrar, ¿cierto? O llevar esto a conclusiones más allá de lo que amerita. Es como un doctor que quiere tomar la temperatura a un paciente y no se da cuenta que el paciente viene saliendo media hora en el sauna. Lo va a engañar, porque la temperatura va a estar 1 grado o qué sé yo por encima de la verdadera, ¿cierto?, temperatura que uno quiere medir. Y eso es lo que pasa en este caso, ¿cierto? Alguna gente ha salido a hablar de que este número refleja un tremendo impulso y un nuevo cambio, y es una nueva normalidad de la economía chilena que va a tener más productividad. Yo creo que eso es apresurado. Ya, perfecto. Yo miraría esto el próximo año, ojalá tengamos un 2022 más normal en términos de actividad, empleo, ¿cierto? Sin restricciones a la movilidad, y recién ahí miraría estos 3 años, digamos, como un todo, y uno podría sacar una conclusión más cercana a la realidad. Exacto, se entiende, ¿no? Con esos argumentos. Rodrigo, por último, dentro de este informe anual que realiza la Comisión Nacional de Productividad, ¿incorporaron ustedes nuevos estudios? Por ejemplo, uno que tiene que ver con los beneficios de la descentralización. Así es. Nosotros, y no lo hicimos solamente este año, en todos nuestros informes anuales de productividad incluimos algunos capítulos temáticos, temas que queremos explorar, y que están, por supuesto, relacionados con
nuestro monitoreo de la productividad. En este caso hicimos dos estudios, o tuvimos dos capítulos anexos, uno sobre ciudades productivas, transitar hacia ciudades más productivas, y que tiene que ver con cómo superar las barreras que impiden o que dificultan la productividad en las ciudades. Las ciudades son centros de acumulación, ¿cierto?, de productividad. La gente es atraída a las ciudades, y porque hay empleos, porque hay ciertas redes, economías de redes, etc. Y todo eso tiene ciertas brechas, tiene ciertas barreras que pueden terminar dificultando el crecimiento de las ciudades y llevar a una menor productividad. En este caso, por ejemplo, lo que investigamos es ciertas barreras regulatorias, por ejemplo, que impiden la provisión de vivienda, ¿cierto? Las ciudades, por supuesto, atraen a mucha gente, y el sistema, ¿cierto?, tiene que ser capaz de proveer el servicio habitacional, tiene que proveer vivienda para las personas que son atraídas a las ciudades y las familias mismas que vienen ahí, que van creciendo. Y cualquier barrera, ¿cierto?, a esa injustificada, a ese crecimiento, por ejemplo, de la oferta habitacional, termina incidiendo en una menor productividad como país. Y eso es lo que nos preocupaba específicamente en ese estudio. Muy bien. Rodrigo, te queremos agradecer sin duda por este contacto, este diálogo, ¿no?, para entender, ¿no?, estas cifras a propósito de este informe anual que realizan ustedes ahí en la Comisión Nacional de Productividad. Un abrazo, que esté muy bien. Igualmente, un abrazo, gracias. Gracias, ahí está Rodrigo.